Sí. Muy bien. Sí, se ve. Gracias, gracias. Esta parte vamos a concentrarnos ya en ver algunos temas relacionados con los gases de efecto invernadero, con los inventarios de gases de Bolivia. ¿Ya? Entonces, el contenido básico es hablar de estos inventarios en Bolivia. Después, Mauricio ya va a entrar con los reportes bienales actualizados y su relación con los inventarios. Y también, después de explicar un poco lo que Bolivia debe hacer en materia de inventarios, también Mauricio va a explicarles cómo se están proyectando las trayectorias de emisiones y cómo se puede alcanzar el famoso 1.5 grados centígrados hasta 2 grados centígrados. Esto para que también ustedes entiendan el momento de la negociación que se hace internacional, por qué se habla de este tope necesario, pero además cómo se llega a entender que se puede llegar a este nivel de temperaturas. Ok, entonces vamos a ir por los inventarios de gases de efecto invernadero. Te agradezco, Benjamín, que habilites tu cámara. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, tratar de habilitar sus cámaras, por favor, para que la clase sí sea completamente sincrónica, ¿no? Bueno, entonces, estas son las emisiones de Bolivia para el periodo 1990 a 2004. Quiere decir que en el país se han estado haciendo inventarios de emisiones y se han hecho inventarios de emisiones, primero que nada, para 1990. ¿Por qué 1990? Porque es el año base, ¿ya? Desde que han empezado los estudios del IPCC y los estudios científicos, han empezado a decir que en 1990 se ha empezado a detectar las elevaciones de temperatura. Y es siempre el año de referencia, ¿no? El año base, 1990. Entonces, Bolivia ha tenido que hacer con las metodologías que existían naturalmente en ese momento, no en 1990, sino aproximadamente el 2002, el inventario de 1990 y 1994, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hizo también 94? Porque normalmente habían algunas bibliografías que decían que 1994 debería ser el año base. Era para tener una referencia. Pero posteriormente se hizo para el 1998, 2000, 2002, 2004 y como vamos a ver más adelante, 2006 y 2008. Si se dan cuenta, después ya son cada 2 años los inventarios. Y es lo que recomienda el IPCC, ¿no? A nivel de los países para que presenten sus informes y que tengan una relación de los mismos, ¿no? Hacerlos cada 2 años. Tener esa información de cada 2 años para ver cómo es la tendencia. Entonces, si ustedes ven acá, yo no voy a entrar a los números, simplemente quiero que vean las tendencias, ¿no? Cómo ha ido aumentando la gráfica en azul, que son las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Han ido. Entonces, podemos tener fácilmente la capacidad de decir que respecto a nuestro año base, nosotros estamos emitiendo más. Pero eso sería en cuanto al dióxido de carbono. La línea en lila son una misma tendencia. Y después están los diferentes HF6, que son gases de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero que al mismo tiempo son gases
por si acaso, para que sean comparables, ¿no? Para que sean comparables las emisiones, en este caso, se usa esta nomenclatura, gigagramos de dióxido de carbono equivalente. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha hecho? Las emisiones de metano, que estaban como metano, se han multiplicado por su factor de potencial de calentamiento global y se ha transformado en CO2 equivalente, ¿no? Lo propio ha sido con el óxido nitroso y los otros gases. Por eso podemos ver en CO2 equivalente cómo han ido variando, porque aquí sí podemos compararlos. Entonces, gigagramos es lo mismo que miles de toneladas, ¿ya? Por tanto, fíjense, el dióxido de carbono de 27 millones de toneladas ha ido subiendo, ¿no? Y en 2004 hemos llegado a 46 millones de toneladas de CO2. El metano de 11 millones ha subido a 17 millones como CO2 equivalente, ¿no? Entonces, esta es la tendencia que se ha visto desde 1990 hasta el 2004. Estos reportes, por si acaso, se han presentado en la primera comunicación nacional y en la segunda comunicación nacional. Esto es importante señalar, porque cada comunicación nacional debemos presentar los informes a nivel de los inventarios de emisiones. Pero también se tienen los inventarios propiamente dichos, es decir, al margen de las propias comunicaciones nacionales, el país debe tener estos sus inventarios nacionales. Esta ya es viendo lo que ha pasado a nivel de las emisiones desde el 90 hasta el 2008. ¿Ya? ¿Por qué hasta el 2008? Porque ya la tercera comunicación nacional incluye los inventarios de 2006 y 2008. Pero alguien me dirá, pero ¿por qué no has presentado todo? ¿Para qué estás volviendo a repetir? Simplemente decirles que cada vez que se hace un inventario y por ahí en ese inventario se ha cambiado algunos factores de emisión, por ahí se tiene mejor información o se ha tenido algún tipo de dato de actividad mucho más actual, mucho más, digamos, con alguna metodología actual, toda esa información tiene que ser recalculada, tiene que volverse hacia atrás y volverse a recalcular con la información de los años respectivos, pero con los nuevos factores de emisión, por ejemplo, hay que volver a recalcular las emisiones de los diferentes gases, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede ver que a nivel del CO2, el 2006 ha seguido subiendo respecto del 2004, pero el 2008 habría bajado un poco, ¿no? Habría bajado un poco. Pero a nivel del metano, se ha seguido manteniendo la línea de tendencia, bajando tal vez un poco estos dos últimos años, pero a nivel de los HFCs, ahí sí vemos un incremento notorio, ¿no? A nivel de los hidrofluorcarbonos. Posiblemente esto se deba a que ya se ha obtenido alguna información mucho más actual desde el IPCC y desde el propio país, desde los diferentes sectores, y nos ha permitido ver que ya podíamos tener una valoración mucho más evidente y perceptible, ¿no? El óxido nitroso ha seguido, digamos, la misma tendencia anterior, no ha crecido tanto, más bien ha bajado, pero eso tiene que ver mucho con los datos de actividad. Entonces, esta es la fuente, la tercera comunicación nacional del país, que nos muestra este escenario a nivel de las emisiones de los gases de efecto invernadero en nuestro país. Entonces, no se olviden, miren, siempre el CO2 es lo que emitimos más, después está el metano y está apareciendo los hidrofluorocarbonos como el tercer gas en emisiones del país.
Acá, esto es muy importante porque no solamente nos interesan los gases, ¿no? Evidentemente, hacemos el cálculo de los gases, pero tenemos que saber cómo contribuyen los diferentes sectores. No se olviden que hemos hablado que hay en los inventarios 4 sectores, ¿no? El sector energía, el sector de procesos industriales y uso de productos, el sector AFOLU, lo vamos a llamar AFOLU, pero que en realidad es agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y el sector residuos. Entonces, gracias a esos datos, ¿no? Miren, uno puede ir viendo cuáles son los sectores que año tras año han ido teniendo mayor incidencia. Y acá podemos tranquilamente darnos cuenta que el sector AFOLU es el sector que más emitimos en el país, ¿no? Es decir, todo lo que es agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Aquí está el cambio de uso de la tierra, por ejemplo, la deforestación, ¿no? Entonces, se ve claramente y nítidamente que es el sector que más emite en nuestro país y que ha ido en incremento. En el caso de los residuos, que ven la parte en azul, ¿sí? Es una parte, digamos, la más pequeña, pero que ha tenido un cierto incremento. Un cierto incremento. Y los procesos industriales en negro ha ido variando, ¿no? Ha ido variando. En 1998 parece que había más emisiones de los sectores industriales y el uso de productos. Acá seguramente habría que hacer una revisión de los inventarios para ver por qué esta alternancia en este sector, ¿no? En las emisiones de este sector. Y el sector energía, que también se ha comportado, digamos, de alguna manera casi uniforme con alguna tendencia. Entonces, claramente podemos decir, ¿no? Por lo que estamos viendo, que el sector AFOLU es el principal sector emisor en el país. Luego está el sector de los procesos industriales y el sector energía, ¿no? Entonces, de esa manera podemos evaluar también. Alguien me decía, cuando veíamos un inventario de emisiones, con un inventario de emisiones se puede ver también cómo está el desarrollo económico de un país, ¿no? Yo me siento muy orgulloso porque en el equipo de la Convención del Cambio Climático hay un boliviano que trabajaba en el Programa Nacional de Cambio Climático y era el encargado de inventarios, ¿no? Y él tenía una expertise tan grande que pasaron los años y se postuló al área de inventarios del secretariado de la Convención y él ya está trabajando por lo menos unos 20 años allá, ¿no? Entonces, con él discutíamos y veíamos claramente cómo los datos de actividad te dan una idea del desarrollo económico de un país, ¿no? Y de sus emisiones. O sea, eso también es muy interesante, como hemos visto en anteriores láminas en la clase previa a esta. Seguiremos. Acá, esta es una evaluación que se hace desde algunos organismos internacionales. En este caso, la fuente es el CAIT, ¿no? Ellos usan unas metodologías, yo diría unas metodologías del IPCC, pero metodologías más gruesas, para a partir de cierta información poder establecer el nivel de nuestras emisiones, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos las tendencias de nuestras emisiones, que aparentemente son un poquito mayores, ¿no? Un poquito mayores, y precisamente es porque son a partir de datos muy gruesos, ¿no? El inventario de emisiones tiene que ser hecho con los datos más exactos posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos algunos picos
¿no? Posiblemente picos de deforestación que se han dado en el país, ¿no? Que muestran que han habido más emisiones, ¿no? En el sector forestal, lo que está en verde. Lo que está en lila son el sector residuos, que va aumentando y en tendencia va también creciendo, lo propio que el sector agrícola y el sector de los procesos industriales, ¿no? Entonces, también hay algunas metodologías más gruesas que metiendo ciertos datos estadísticos se logra obtener estas tendencias, ¿no? O sea, a todos los países de alguna manera nos están mirando y con cierta información que se tiene van también mostrando cómo es nuestro comportamiento respecto de las emisiones. Es por eso que algunas veces nosotros tenemos nuestro inventario con ciertos datos y hay algunos otros investigadores que por ahí tienen datos mayores o datos menores, ¿no? Pero no es para alarmarse, simplemente es ver cómo está la tendencia. Acá, evidentemente, está por sector para el periodo 90, 2006, 2008. Hemos tratado de mostrarles en tres momentos, ¿no? El 90, el 2006 y el 2008, cómo está nuestra tendencia. Naturalmente, acá hay vuelvo a repetir, una fuerte tendencia del sector. En este caso, ¿no? Estas metodologías han usado los outputs, ¿no? Han separado lo que es cambio del uso del suelo y el sector agrícola, están separados. En los nuevos inventarios ya esos van a ir juntos como si fuera el sector a fondo. Pero hay una tendencia de que en todos hay un incremento, ¿no? Si ustedes ven acá. Acá está ya año por año también las mismas tendencias, se puede ver. Es evidente, ¿no? Es evidente que haya una tendencia a que aumente, pero lo ideal sería más bien que hubiera una tendencia a que se aplane las curvas, ¿no? Siendo más eficientes, por ahí no deforestando más, haciendo un uso eficiente de la energía, tal vez combinando tipos de energías renovables que no usen mucho combustibles fósiles, pero creo que eso lo vamos a ver después. Simplemente yo acá quiero que vean la tendencia en nuestro país, cómo va. Seguramente la APMT, cuando haga el inventario del 2010, 2012, 2014, 2016, seguramente nuestros datos de actividad serán diferentes porque ha habido otro tipo de desarrollo económico en el país y nada raro que tengamos datos un poco mayores, ¿no? Pero no hay que alarmarse, simplemente nos va a guiar en lo que está pasando en la tendencia de nuestras emisiones. Sin embargo, cuando se hace un inventario, lo que se trata es también de ver, por ejemplo, en el sector energético, ¿cuál es el sector que emite más? ¿No? Y para eso también se hacen las gráficas, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, el comportamiento del 2000, 2002 y 2004 muy nítidamente. Vemos acá, ¿no? Vemos acá que el sector transporte es el que siempre ha emitido más, ¿no? El sector transporte. Después están las industrias energéticas, las industrias de manufactura y construcción, claro, son las que están usando también combustible, ¿no? Usan combustibles fósiles. Luego, las viviendas, ¿no? Que también usamos combustible, diferente tipo de combustible. Y las instituciones. La quema de gas natural. Antes se quemaba mucho gas natural. Por eso aparece, ¿no? El 2000, mayores emisiones por quema. Se quemaba mucho. En cambio ahora,
Ahora, eso ha ido bajando porque no necesitamos quemar, porque lo estamos utilizando en la estructura económica del país y también se ha ido utilizando en la exportación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, te muestra exactamente cómo está funcionando tu política hidrocarburífera, ¿no? En 2000 se quemaba mucho, ¿no? Había gas, se quemaba mucho, pero después ya se ha ido utilizando ese gas y naturalmente ya no se quema, ¿no? Y ahí tienen ustedes los otros sectores también, ¿no? Los búnkers, por si acaso, para quienes se entra la duda de qué son los búnkers, en realidad son donde se almacena combustible para la energía de los aviones especialmente, ¿no? O sea, lugares de abastecimiento para los aviones. O sea, los inventarios tienen un detalle muy, muy grande. Y como pueden ver al lado derecho, el transporte ha significado casi un 48% de las emisiones del sector energético, las industrias energéticas el 21% y la manufactura y construcción el 18%, ¿no? Todas pues utilizan alguna forma de energía. Por eso es que sale esta valoración. Ya el 2006 y 2008 también en el inventario en la tercera comunicación nacional sigue apareciendo el sector transporte y casi son similares las industrias energéticas y las industrias manufactureras y de la construcción en emisiones. Lo propio, en un tercer lugar o cuarto lugar están la energía residencial, comercial e institucional, ¿no? La quema de gas natural cada vez es mucho más. Por eso se puede ver que esto puede ir fluctuando, pero sigue siendo el sector transporte el más importante en las emisiones. Y se acuerdan cuando hablábamos del parque automotor, cómo está creciendo y cómo es la tendencia del crecimiento, seguro eso va a hacer que también el sector transporte, los años posteriores, cuando se hagan el inventario, va a seguir mostrando el nivel de emisiones. Pero, por ejemplo, acá nos ha llamado la atención y queremos mostrarles a ustedes para que también ustedes vean cómo un inventario te muestra información genial, información importante, ¿no? A ver, nos hemos dicho, a ver, ¿qué pasa en el sector transporte? Tenemos solo el sector transporte, ¿no? ¿Cuáles son las emisiones y qué tipo de transporte es el que más emite y qué tipo de combustible? Miren ustedes acá, hemos tratado de mostrar, por ejemplo, el transporte terrestre, ¿no? Por lubricantes, por gas, por diésel oil, por gasolina, por GLP, por gas natural comprimido, ¿no? Tenemos todos los niveles de emisiones, ¿no? Las emisiones que se han ido dando, las emisiones de dióxido de carbono, el 2000, el 2002 y el 2004. Pero es el sector del transporte terrestre el que nos está mostrando las mayores emisiones. Luego podríamos decir que está el transporte de la aviación y también el transporte, posiblemente este es el transporte que se da por las tuberías que van transportando el gas, ¿no? Sí, son las cañerías para el consumo residencial, Oscar. Entonces, es el residencial en este caso. Y navegación tenemos muy poco, pero uno puede desde el inventario darse cuenta exactamente cuál es el sector que está emitiendo más, ¿no? Y con qué tipo de combustible se está utilizando más. Lo propio, el 2006-2008, ¿sí? Lo que más hemos utilizado en el sector transporte es la gasolina, el gas y el diésel oil, ¿no? Acá está, claramente nos está reflejando esto. También tenemos el gas natural, aquí sí ha empezado a aparecer el gas natural, ¿no? Y también el jet fuel y el gas natural comprimido.
Entonces, uno tiene pues la radiografía de las emisiones, que esto nos muestra claramente cómo uno puede darse cuenta dónde está emitiendo más, con qué tipo de gas, dónde puede hacer algún tipo de políticas de eficiencia, etcétera, etcétera. En el sector AFOLU, como se ha podido ver, esta es la tendencia que habíamos señalado, ha ido creciendo naturalmente y lo que se ha podido establecer es que en promedio, ¿no?, ha habido, cada año ha crecido aproximadamente 2.6 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Por año ha ido incrementándose 2.6 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿ya? Y además, las emisiones del sector han sobrepasado los 50 millones de toneladas de CO2 en el 2008. ¿Ya? O sea, en porcentaje aproximadamente, el país emite en este sector algo así como el 80%, Mauricio, por favor, ¿me corriges? El 80% de todas las emisiones vienen de este sector, ¿verdad? 76%. Son como el 80 y pico con agricultura más. Es un poco más de 80%. Muchas gracias. Este sector, ¿por qué lo estamos remarcando? Lo estamos remarcando porque es el que más nos llama la atención, ¿no? Es nuestro sector que más está emitiendo. Por tanto, hemos querido acá traerles todas las categorías que se toma en cuenta en del sector AFOLU, ¿no? Hemos dicho, es la agricultura y es el sector de uso del suelo y cambio en el uso del suelo. ¿Qué implica la agricultura? Implica la fermentación entérica con emisiones de metano de los animales, la gestión del estiércol con el metano y el óxido nitroso, el cultivo de arroz, las emisiones de metano, los suelos agrícolas, ¿no? Aquí hay varias cosas a considerar en los suelos agrícolas, los fertilizantes, el estiércol que se aplica, los residuos agrícolas, pero la gran mayoría de estos emiten óxido nitroso, ¿ya? El quemado, las quemas de sabana que emiten metano y óxido nitroso, y también la quema de residuos agrícolas. Cuando se queman residuos agrícolas hay emisiones de óxido nitroso. Y cuando vemos el área del uso del suelo y cambio en el uso del suelo, ahí tenemos que cuantificar el cambio de las tierras forestales, el cambio de las tierras de cultivo, los pastizales, cuánto se han incrementado, y la quema de biomasa, y ahí tienen los diferentes gases que generan estas actividades. Hemos querido también mostrarles acá la fuente de los datos que se pueden consultar para estas categorías. Hay muchas fuentes que dan cierta información que se requiere para hacer estos inventarios, ¿no? Como de costumbre, nosotros vamos a compartir esto con ustedes para que tengan toda esta información. Y vale la pena decirles en este momento que si ustedes han tenido la gentileza de entrar al Classroom, en el Classroom tienen toda la información de la primera sesión, más información adicional complementaria que les va a servir en el momento en que necesiten hacer un trabajo respecto de estos temas. En este sector UTCUTS, que así se denominaba antes, entre el 2000 y 2004, nos ha permitido ver, ¿no?, lo que son las emisiones totales, pero también, ¿sí?, en lila, ustedes pueden ver de 0 para abajo lo que son las absorciones de carbono. Hay ciertas actividades que emiten CO2 en este sector, pero hay otras, por ejemplo, si hemos hecho reforestación, puede generarse
absorciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, siempre se debe informar las emisiones en verde, las absorciones en lila y las emisiones netas, que es la diferencia entre lo que se emite y lo que se absorbe. Entonces, acá hemos podido verificar, por ejemplo, que a nivel de las absorciones habían valores interesantes, 16 millones, 18 millones, 18 millones, es más o menos constante las absorciones, lo que sí ha aumentado las emisiones y por tanto se ve que en la tendencia neta, los amarillos, acá, también ha habido una tendencia hacia el crecimiento, ¿no? Entonces, en 2004, como podemos ver, ha habido 50.3 millones de toneladas de CO2, perdón, en el 2002 ha crecido a 54.4 en 2004, ¿no? Y las absorciones, como ya les he explicado, también han ido variando, ¿no? Y por tanto, el flujo neto está aproximadamente, ha estado en un promedio, por ejemplo, de 31.95 el 2002. Entonces, de esa forma también los inventarios tienen que ir informando sobre este sector tan importante, ¿no? Seguimos haciendo la explicación porque el 2006 y 2008 el inventario nos ha mostrado nuevos datos, ¿no? A nivel de las emisiones. Acá, por ejemplo, tenemos que han sido 52, esto yo quisiera que veamos solo el global, 52 millones el 2006 y 56 millones el 2008. Sin embargo, vean, las absorciones han sido muy pequeñas el 2006, han bajado un poco del valor que teníamos, pero el 2008 habrían subido a 20 millones, ¿no? Eso es importante. Es importante si en el país podemos a la par mejorar ciertos procesos, ciertas actividades de reforestación y de forestación, ¿no? Esto nos está mostrando claramente que con estas actividades podemos reducir las emisiones. Mauricio ya les va a explicar sobre eso cuando hable sobre las medidas de mitigación en la clase correspondiente, que creo que va a ser de aquí a 2 o 3 sesiones. En el tema de las emisiones de otros gases distintos del CO2 desde la agricultura, ¿no? Ahí también se puede tener una información importante de cuáles son los sectores que más han emitido otro tipo de gases, ¿no? En los comentarios se nos pide, por ejemplo, no solo metano y óxido nitroso, también el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. En algunos casos también hay reportes sobre los compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Pero esos son valores muy, muy pequeños en nuestros inventarios. Pero acá ustedes pueden ver, por ejemplo, las categorías del sector agricultura que emiten, hemos hablado ya, la fermentación entérica, el manejo de estiércol, la quema de residuos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en quema de residuos aparecen valores bastante interesantes a nivel de monóxido de carbono, lo mismo de quema de sabanas, ¿no? Lo cual es lógico. Al quemarse van a aparecer emisiones de monóxido de carbono. Y lo que, digamos, es el más importante desde la fermentación entérica, es el que nos da los datos más altos, digamos, a este nivel del metano. Y ahí como ustedes pueden ver. ¿Y por qué ha crecido? Porque seguramente la población de los animales ha crecido también, ¿no? La mayor cantidad seguramente de vacas y de otro tipo de animales que generan estas emisiones. Ya en el año 2008, simplemente esto para que tengan una relación, los inventarios de emisiones tienen que tener un reporte que se llama la evaluación de nivel. ¿Qué es? No es algo para simplemente presentarlo en un inventario, sino es una muestra muy clara de que nos muestra exactamente qué categorías son las que están emitiendo más.
se hace una especie de valoración. Por ejemplo, esta valoración de nivel 1 que se ha hecho en el inventario de emisiones del 2008, que también se ha hecho para el 2004, 2006, 2008 o 1994, también se ha hecho este análisis de nivel, me está mostrando cuál es el sector que tiene el primer nivel. El primer nivel es AFOLU, en la categoría tierras convertidas a otro uso en el año del inventario. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? El cambio del uso del suelo es el nivel 1 en mi país que está emitiendo la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Si bien es CO2, ¿no? Aquí me está dando las emisiones del 2008 son 32 millones de toneladas de CO2. Segundo, en el nivel son las industrias. Pero ¿cuál categoría de las industrias? Los HFCs de los equipos de refrigeración y de aire acondicionado. Esos son los que están en segundo lugar en nuestras emisiones, ¿no? Son varios los tipos de gases, pero transformados en CO2 equivalente son 15,5 millones de toneladas. Después, en el tercer nivel, está nuevamente AFOLU, pero otra categoría de fuente, otra actividad, la fermentación entérica, el metal, ¿no? Y ahí ya tenemos 12 millones. Y así sucesivamente. En cuarto lugar aparece el sector energético con la categoría combustibles, combustión móvil. Entonces, la combustión terrestre, 5,9 millones. Es muy importante. ¿Por qué? Y con esto prácticamente ya termina. Es porque uno puede puede hacer una curvita. Muy bien esto. En realidad, la curva de nivel que es de arriba está el sector más importante, y es más y así sucesivamente van las diferentes categorías fuentes. ¿Y por qué? Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Y por qué es importante? Es importante porque uno tiene que concentrarse en las categorías clave. ¿Ya? No se olviden, categorías clave. Y las categorías clave, si a mí me preguntan, ¿y en tu país cuáles son las categorías clave? Yo digo, para mí las categorías claves son las 5 primeras, ¿no? Porque son las que están generando la mayor cantidad de emisiones. Pero así uno puede, fíjense, en el punto 8, en el número 8 está residuos. Y esto es la disposición de residuos sólidos en tierra, ¿no? Esto deben ser rellenos sanitarios, ¿no? Que emiten metano. Entonces, uno puede tener con el inventario toda la información que le permite además evaluar cómo está el país, dónde está emitiendo más, cuáles son los sectores, cuáles son las categorías fuentes, ¿no? Para poder ir analizando qué se puede hacer en esas categorías, tal vez para reducir las emisiones. Bueno, con esto yo voy a cerrar. Nuevamente decirles, tenemos como país 3 comunicaciones nacionales, ¿no? Ahí están las 3 comunicaciones nacionales. Y la cuarta comunicación, como todas las comunicaciones y la APMT y las instituciones, saben que el país tiene que preparar su cuarta comunicación nacional, pero ahí tiene que hacer sus inventarios. Y yo puedo empezar a sugerir algunas cosas que después Mauricio les va a explicar en mayor detalle. Es importante que se tenga 1 o 2 líderes expertos,
en el país, en las oficinas de la IPMT, para que trabajen y lideren todo este proceso. Tiene que haber un líder experto que conozca de la A a la Z las metodologías del IPCC. O hay que capacitarse para eso. Después, mi segunda recomendación es que hay que conformar equipos de trabajo, ¿no? Hay que generar tal vez un comité de inventario de emisiones con todas las instituciones y que tengan por decreto la responsabilidad de pasar la información que se les va a solicitar, ¿no? Por eso es importante equipos de trabajo, por ejemplo, para el sector energético, equipos de trabajo para el sector AFOLU y así sucesivamente, ¿no? Y que haya un comité de inventario que se reúna y al que se le pida con representantes de las instituciones para que pasen la información. Y por tanto, también hay que involucrar a todas las instituciones nacionales, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Y en algunos casos, del sector científico, ¿verdad? Porque ciertas investigaciones hay que hacer para conseguir cierto tipo de información. Muchas veces no hay esa información. Entonces, si involucramos a las instituciones científicas, estas pueden conseguir o pueden trabajar estas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yacimientos debería tener todos los factores de emisión propios, pero por ahí solamente tenemos pocos. Entonces, ok, con yacimientos y con recursos de la Cuarta Comunicación Nacional se puede contratar, digamos, a las universidades o al centro de investigaciones que maneja estos temas y que haga un estudio de un año, por ejemplo, o menos, sobre ciertos tipos de factores de emisión para que el país tenga esos factores de emisión. Entonces, hay una serie de instituciones que deben trabajar en esto. El INE, por ejemplo, es clave, ¿no? Yacimientos, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la institución encargada de bosques, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con eso termina mi presentación y doy paso a Mauricio para que continúe, ¿no? Para que continúe. Y si tienen alguna pregunta sobre esta primera parte, la pueden ir haciendo en el... Oscar, sí, hay dos preguntas en realidad que han aparecido de manera reiterada. Una es sobre qué son los otros usos de la tierra y qué son los UTCUTs. Y hay una tercera más que es justamente sobre la necesidad de hacer inventarios, digamos, a nivel municipal, si esto es necesario o no. Yo he dado algunas respuestas rápidas en el chat, pero sería bueno escuchar tu opinión sobre estas tres pequeñas preguntas antes de que yo entre a hacer mi presentación, porque es como un poco distinto lo que voy a dar yo. Gracias, Oscar. Ya, muchas veces en esto de usos, ¿no? Es, por ejemplo, el cambio de uso del suelo. Estamos cambiando un bosque para volverlo, digamos, pradera, ¿no? O estamos afectando un bosque para volverlo zona agrícola, ¿no? Esos son los cambios de uso. Después, la otra pregunta era, Mauri. Si se pueden hacer inventarios municipales. Claro que sí, eso sería una maravilla, porque así tenemos inventarios desagregados, ¿no? Y más bien los municipios pueden ir proporcionando cierta información. O sea, si se llega a la desagregación, muy importante. Bueno, hay las preguntas. Bueno, sí, por favor, apaguen sus micrófonos a todos los estudiantes. Hay un solo tema que me parece importante resaltarlo, Oscar, antes de empezar con mi participación, es el tema de agricultura y UTCUTS, ¿no? O sea, estos son dos sectores que se han fusionado en las directrices del 2006.
y que básicamente funcionan bajo lógicas distintas, ¿no? Una cosa es la producción agrícola y otra muy distinta es ya cómo se calcula y se estima, digamos, las emisiones bajo los diferentes pools, ¿no? Del mismo sistema de UTCUTS. Pero esto necesita mucho mayor detalle y como lo ha indicado Oscar, es muy importante verlo esto con mayor profundidad, digamos, en la formulación misma de los inventarios. Dicho esto, si no hubiese una intervención rápida, yo voy a empezar con mi presentación porque ya me queda media hora y tengo varios slides, así que voy a tratar de cumplir con el tiempo. Déjenme poner esto en formato presentación. Ya, muy bien. Ya, me avisan si hay preguntas específicas porque voy a hacerlo chiquitito el chat para no voy a poder ver. Bueno, hemos hablado un poco de la formulación de los inventarios, hemos hablado también de un poco cuáles son los inventarios del país y un poco me han asignado la tarea de ver cómo los inventarios de gases de efecto invernadero, ¿qué significa esto? Son una parte estructural de los reportes bienales actualizados. Vamos a entrar un poquito en la historia de los reportes bienales actualizados, muy rápido. Básicamente, el proceso de negociación, que lo vamos a ver en unas clases más adelante, después de Copenhague, que bueno, se frustró todo el proceso de acuerdo, vino la COP de Cancún, la conferencia de las partes, es la reunión donde se reúnen todos los 196 países miembros de la convención, y en esta reunión lo que se hace es básicamente rescatar el proceso de negociación y hay una insistencia muy grande porque es en esta COP donde se define básicamente mejorar, vamos a resaltar esto, Spotlight, deciden mejorar, ¿no?, la presentación de información en las comunicaciones nacionales con inclusión de los inventarios de las partes no incluidas en el anexo 1, o sea, en este caso los países en desarrollo, y también que se abre sobre las medidas de mitigación, y sus efectos, ¿no? Así como el apoyo recibido, primera vez que se menciona esto es a solicitud de los países en desarrollo, el apoyo recibido por parte de los desarrollados y otorgando más flexibilidad a los países que son menos desarrollados y los pequeños estados insulares. Esta fue, digamos, la base para más o menos decir que en realidad las comunicaciones nacionales tenían que ser mejoradas y tenían que hacerse un mayor nivel de especificidad en lo que deberían ser los reportes bienales. Ese mismo año, ok, espérate. Bueno, hay una cosa que es clear. Van a disculpar, estoy aprendiendo un poco el Zoom también. Dentro de los antecedentes importantes, aquí asimismo se dice que los países en desarrollo, en conformidad con sus capacidades y con el nivel de apoyo recibido, en este caso, para la formulación de estos informes, deberían justamente presentar unos informes bienales de actualización. Porque la lógica es que básicamente las comunicaciones nacionales se las presenta cada 5 años, ¿no? Entre cada 4 a 5 años es el mandato que da el secretariado de la convención. Pero hay muchos países en desarrollo que han presentado, digamos, su primera comunicación nacional y después de 10 o 12 años estaban presentando recién la segunda comunicación nacional. Entonces, es un poco para regularizar la información de todas las partes y ver, digamos, si todos los países en común, en agregado, cumplían con el mandato del objetivo máximo de la convención, que es básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que, digamos, se permita la vida y no se pierdan y no se afecten los procesos productivos ni sociales. Entonces, volviendo un poco a esta lámina,
Por eso es que se define presentar los informes bienales de actualización que contengan información actualizada sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que es el motivo de la clase de hoy, y además tengan una inclusión de un informe del inventario nacional y de información sobre las medidas de mitigación. Entonces, aquí por primera vez se habla en específico de tener un informe específico sobre los inventarios nacionales, ¿no? Y también se indique, digamos, las necesidades en esa esfera y el apoyo recibido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberían tener un poco las partes o los países en desarrollo para poder cumplir esto? En la decisión, una COP después, en la COP 17, se aprueban, digamos, las orientaciones y contenidos de los reportes bienales actualizados que fueron mencionados en la anterior COP, pero que no había una estructura ni un contenido específico, ¿no? Las mismas vienen descritas en el anexo 3 de esta decisión, que ahorita no nos interesa mucho. Ya, digo esto acá. Vamos a movernos de slide. Y aquí nos vamos a detener un poco porque lo que sí tenemos que hacer acá es básicamente, déjenme buscar el resaltador. Ajá. Este es mejor. Entonces, aquí tenemos los elementos claves, que es la decisión 2 CP17, ¿no? Entonces, los reportes bienales actualizados, que por su acrónimo en inglés todo el mundo le llama BURS, y de las partes no anexo 1. ¿Cuál es la estructura del documento que se viene presentando desde el 2014? Circunstancias nacionales y arreglos institucionales relevantes para la preparación de las comunicaciones nacionales de forma continua. Esto también es un capítulo, por ejemplo, de las comunicaciones nacionales, y Bolivia lo ha presentado en septiembre del año pasado en su tercera comunicación nacional. El segundo capítulo es básicamente el Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de los Gases de Efecto Invernadero no controlados por el Protocolo Montreal, que son básicamente todos los halofluorocarbonos de los cuales he estado mencionando, Oscar, y incluyendo, esto es lo nuevo, un reporte nacional de inventario, que su acrónimo en inglés es NRI, ¿no? Este es un reporte que, por lo menos para los primeros reportes bienales, es como un documento separado, específico solamente sobre el inventario. Después viene el capítulo más complejo, que es básicamente las acciones de mitigación y sus efectos, incluyendo metodologías asociadas y supuestos, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nombre y descripción de la acción de mitigación, incluyendo información importante sobre la naturaleza de la acción misma. Por ejemplo, la cobertura, qué sectores, qué gases, cuáles son las metas cuantitativas e indicadores de progreso de implementación. Por ejemplo, si tú tienes un plan de reforestación o tienes un plan de energías alternativas, que es lo que tenemos en el país, o energías renovables, de lo que le llaman enverdecer la matriz energética, entonces lo que tú tienes son básicamente el plan en energía van a ser megavatios o gigavatios, dependiendo la escala de energía generada en base a fuentes renovables o no renovables. Entonces, normalmente tienes los planes de energía. Estos planes de energía se expresan en indicadores de progreso y también esto se refleja en básicamente aquí sería sector de energía, y también tendrías que ver los gases, ¿no? Que sería básicamente dióxido de carbono y en alguna medida, dependiendo de algunos casos, óxido nitroso, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías y supuestos para justamente hacer el seguimiento y las estimaciones de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero? Eso lo tienes que describir acá. Los objetivos de la acción y medidas adoptadas o previstas para alcanzar esta acción, ¿no? O sea, ¿cómo vas a completar esto? ¿Y qué es lo que necesitas? Eso lo vemos más abajo. Progresos en la implementación de las acciones de mitigación y de los resultados alcanzados. Por ejemplo, resultados estimados, métricas dependiendo del tipo de acción y reducciones estimadas de emisiones. Acá, esto es básicamente para programas que ya están en implementación y que tú quieres reportar ya un nivel de avance. Que es, por ejemplo, lo que les había mencionado en el plan de energía. Si en el primer reporte bienal indicas que tienes un plan de energía hasta el 2040, 2045, y luego 2 años después dices, efectivamente, ya se avanzó este porcentaje,
entonces debes reportarlo como en progresos en la implementación. Esto es una solicitud que siempre hace el secretariado, que es básicamente si se consideran los mecanismos internacionales de mercado o los comercios de emisiones internacionales, solamente si hubiese una consideración, entonces cómo esto se representa y en qué medida interviene, ya que hay un subcapítulo específico sobre esto. Y una cosa en la cual han venido trabajando mucho los países de la región son las medidas domésticas de reporte y verificación, ¿no? Que también Bolivia lo ha estado haciendo, tiene sus sistemas de justamente ver cómo se hace el reporte y la verificación de las medidas, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de cómo el cambio climático se está trabajando dentro del proceso de planificación país. Luego, el otro subcapítulo es básicamente, es limitaciones y carencias relacionadas a las necesidades financieras, técnicas y de capacidades per se existentes en el país, ¿no? Incluyendo una descripción del apoyo requerido y recibido. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer voy a hacer algo más fácil porque en bosques es un poco más complicado. Digamos que nosotros queremos hacer un programa de electrificación vehicular o, digamos, transporte más limpio, ¿no? O un programa de transporte masivo, digamos, pero basado con fuentes de energía limpia. Entonces, aquí tú tienes que decir, bueno, necesitamos gente que sepa, por ejemplo, primero operar estas unidades, segundo, sepa darle mantenimiento, tercero, podamos contar con gente que nos pueda ayudar en la modelación y hacer un poco el control del sistema per se. Esos son el tipo de especificaciones muy específicas que también lo vamos a discutir un poco cuando nos toque hablar de las contribuciones determinadas nacionalmente. Cualquier otra información que la parte no anexo 1 considere relevante, en este caso el país en desarrollo, no considere relevante para alcanzar el objetivo de la convención, que es el objetivo 2, el artículo 2, y apropiado para su inclusión en el BUR, ¿no? Esto es básicamente todo lo que tú consideres. Por ejemplo, algunos países hacen mención a áreas protegidas, a ecosistemas o zonas de humedales o, digamos, zonas costeras, ¿no? Ese tipo de consideraciones también las puedes tener acá, y es importante que las menciones. Y el anexo técnico, que es básicamente opcional si quieres dar, digamos, mayores claridades sobre algunos de los puntos aquí mencionados en las metodologías. Básicamente es para esta parte de las metodologías y también de los inventarios. Eso es más o menos lo que se tiene que hacer en los BURS. Tengo que pausar esto, me parece. A ver, vamos aquí, vamos a la siguiente. No estoy mirando el chat, así que las preguntas que me estén formulando las discutimos por favor al final. Entrando un poco a la parte específica de los inventarios de gases de efecto invernadero, aquí les he puesto un poco algunos ejemplos de países vecinos nuestros y cómo ellos están trabajando. Por ejemplo, esto es el sistema de Infocarbono, que es el sistema institucional establecido por el Perú para la obtención de información y formulación de los inventarios. Esto tiene un decreto supremo en el Perú y básicamente ya define los roles y digamos, indica las directrices de cómo debe funcionar. Por ejemplo, están aquí dentro de este Infocarbono el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energías y Minas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, que es básicamente industria, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Además, están invitadas otras entidades que puedan proveer datos, por ejemplo, universidades del Sistema Nacional, ONGs, consultores públicos y otras instituciones que puedan generar datos y proveer datos que permitan mejorar, digamos, el inventario. Entonces, cada uno de estos es el responsable de, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente es el responsable del reporte de emisiones y asociaciones de los gases de efecto invernadero a nivel sectorial de todo lo que abarca medio ambiente, bosques, agua, ¿no? Todas esas cosas. El de energía minas se hace cargo de todo lo que es energía y el de transporte se hace cargo del sector de transporte, el de la producción de todo lo que es el IPU
el agricultura y riego, en este caso ellos se encargan de todo lo que es agricultura. El Ministerio de Vivienda y Construcción, ellos hacen justamente sobre las edificaciones y, digamos, los consumos de ciudades y ciudades intermedias. El Ministerio del Ambiente es quien recolecta toda esta información, la revisa y la consolida. Y justamente con esta información se hace el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, ¿no? Y lo que sí es muy interesante en el caso peruano es que ellos tienen, digamos, a dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura, para básicamente informar, educar y sensibilizar, y también lo mismo, ¿no? Entonces, de esta forma, todo el proceso es más transparente y tiene como una retroalimentación en la población en general, ¿no? Se generan spots publicitarios, cuñas radiales, trípticos, etcétera, ¿no? Entonces, estas son como las tres fases con actividades de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos, ¿no? Recopilar datos de actividad, estimar emisiones de gas de efecto invernadero para cada sector, realizar el control de la calidad, analizar la incertidumbre de los resultados y documentar y archivar información y reportar al MINAM, que es el Ministerio del Ambiente. En este nivel, lo que se hace es informar, educar y sensibilizar a la población, ya lo he dicho. Y en este tercer final, gestionar el proceso del inventario, compilar los inventarios sectoriales de gases de efecto invernadero y consolidarlos, ¿no? Asegurar la calidad de los resultados, elaborar el inventario nacional de gases de efecto invernadero del Perú en base a todos los insumos sectoriales, documentar y archivar información que sea necesaria justamente para el proceso de evaluación que se le puede hacer al Perú y reportar a la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Todo el inventario se genera un reporte en la Convención. Hay una página web en Infocarbono, que se llama Infocarbono, que la pueden visitar. También hay una página dentro del MINAM que se llama Sistema Nacional de Inventarios, y el Inventario Nacional, que esto es básicamente el INE, que sería nuestro INE, ¿no? Que entra dentro de las estadísticas país. Muy bien. Les voy a presentar rápidamente el ejemplo de, este es el sistema de Chile, que me parece un sistema interesante, tiene un poco más de kilometraje o recorrido en realidad que el de Perú, que también es un decreto supremo, y básicamente tienen un consejo de ministros y un equipo coordinador de reportes, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Y este equipo coordinador se encarga de todos los reportes país ante la Convención Marco. Tiene un equipo técnico coordinador dentro del Ministerio de Medio Ambiente y evidentemente tiene un equipo técnico en Ministerio de Energía, el equipo técnico dentro del Ministerio de Medio Ambiente, pero para lo que son los procesos industriales, un equipo coordinador dentro del Ministerio de Agricultura para ver todo lo que es agricultura y uso de la tierra y cambio del uso de la tierra. O sea, todo el tema UTCUTS, ¿no? En nuestro caso, esto sería el EMEDRIT. El equipo técnico de residuos, que básicamente ve todo el tema de residuos. Y lo que sí es muy importante, ellos tienen expertos internos y externos, que es como una lista de expertos y consultores o que van contribuyendo, que pueden ser privados, pueden ser de universidades, de instituciones, de fundaciones, y estos son un poco los que retroalimentan el proceso. Este se llama, en Chile se llama el SNI Chile, Sistema Nacional de Inventario de Chile, ¿ya? Entonces, esto está internalizado dentro del aparato estatal y entonces no es que se requiere mandar una carta cada vez para hacer el inventario, porque como es un proceso continuo, cada 2 años hay que presentar un inventario, entonces ya lo tienen de esta forma establecido, que es algo que sería muy importante hacer, digamos, en el país. Ahora les voy a presentar cuál es el proceso. Hemos hablado un poco de la estructura, pero no nos hemos referido un poco al proceso. He buscado diferentes ejemplos. Este es de Costa Rica, por ejemplo. Este ejemplo de Costa Rica viene del segundo BUR, el segundo reporte bienal actualizado de Costa Rica, que fue presentado en 2019. ¿Qué es lo que dice? Es básicamente dónde inicia el proceso, cómo se definen las metodologías que se van a utilizar dentro de los sectores y subsectores, la solicitud de datos, ¿no?
a quién hay que pedir, quién debe recuperar, la organización de la información recibida, preparar estimaciones preliminares muy iniciales en base a los primeros datos de actividad que se reciben de los sectores, preparación del borrador del informe. Ellos tienen un proceso de consulta, validación y verificación de expertos, más o menos algo parecido como lo que tiene Chile, y hacen justamente después de este proceso de consulta ajustes resultantes de las consultas y validaciones. Después de esto se hace una presentación del informe final a los actores nacionales y se hace la aprobación del mismo, y una vez que está aprobado, se envía a la convención, a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ese es los grandes pasos. Ahora, más o menos casi todos los países con algunos matices tienen algunas diferencias, pero siguen el mismo proceso. Es casi como estándar. Ahora, acá lo que sí es muy importante indicar es básicamente cuál es el proceso de formulación de los inventarios. Este es un ejemplo también de Chile y es muy interesante que vean cómo es el flujo dentro del proceso, digamos, específico para el sector de energía. Tenemos 3 pasos grandes, macro. La recolección y preparación de datos, que está acá, todo en azul. 2 es el cálculo de emisiones. Y el 3 es la compilación y preparación del reporte. Entonces, para el primer gran paso, recolección y preparación de datos, lo primero es, hay que garantía y control de calidad, que lo hace el Ministerio de Energía, a través de las metodologías de energía del IPCC, ya sean Tier 1, Tier 2 o incluso Tier 3, ¿no? Creo que Chile en algunos casos ya tiene Tier 3. Datos de actividad de energía, que son Oscar ha hecho énfasis sobre los datos de actividad, que son básicamente la generación, el consumo de combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Esto normalmente se lo hace en base a los balances energéticos y los factores de emisión de energía. Ok. Ahora, aquí tenemos los por defecto, que son los que te da, digamos, el IPCC, y también están los factores de emisión nacional, los datos de actividad nacional mucho más específicos y desagregados, y las metodologías nacionales que en algunos casos son incluso en algunos países más detalladas, pero basadas en la lógica del IPCC, ¿no? Luego, con esta información se formulan las hojas de trabajo de energía y se discute, básicamente se genera el inventario de gases de efecto de energía. Acá se tiene que trabajar el nivel de incertidumbre y las incertidumbres de estas estimaciones, ¿no? Para tener, digamos, la incertidumbre luego nacional. Se generan figuras, tablas de energía y también el inventario del consumo de energía para el IPU, para lo que son procesos industriales, para agricultura, cuánto demanda el sector agrícola, digamos, en temas de energía para operar, y también de uso del suelo y residuos. Con toda esta información se genera el inventario de gases de efecto invernadero a nivel nacional, se ve, digamos, la incertidumbre a nivel nacional y se determina lo que acaba de mostrar Oscar, que son las categorías principales nacionales. ¿Cuáles son los sectores y subsectores que en este caso contribuyen más a las emisiones país? Esto posteriormente se hace una homologación y se saca el inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto es lo que posteriormente, conjuntamente con todos estos, se genera el reporte. Y al final se hace una garantía y control de la calidad nacional de todo el proceso y no solamente de cada uno de los pasos. Como verán, esto ya lo tienen no solamente en Chile, muchos países lo tienen ya estructurado porque es un proceso que se lo tiene que hacer cada 2 años. Acá tengo un ejemplo de, digamos, me voy a pasar unos 2-3 minutos más, ya por favor, les pido un poco de paciencia. Yo sé que es tarde, pero quiero terminar bien esto. Acá lo que tenemos son las categorías fuente, que son las principales fuentes de emisión dentro de lo que es el inventario de Costa Rica. Por ejemplo, ellos, al igual que nosotros, es tierra forestal, o sea, esa FOLU, que permanece como tierra forestal, ¿no? Y esta es la contribución. Luego tienen al transporte terrestre como segunda categoría, con dióxido de carbono. Luego pastizales, que es básicamente quema de pastizales.
y cuál es su contribución, y luego vienen tierras de cultivo y luego fermentación entérica, ¿no? Entonces, todas estas 1, 2, 3, 4, hasta aquí, perdón, son básicamente esa agricultura. Agricultura y uso de tierra y cambio de uso de la tierra. Luego tienes residuos sólidos, que son básicamente basura, y suelos agrícolas y producción de cemento. Y al final, muy lejos, está, digamos, en generación de electricidad. En otros países, este es casi uno de los primeros. Ya, muy bien. Ahora lo que tenemos es, esto me ha parecido, no es necesario, cada país tiene su lógica y su estilo para presentar. Esto lo he sacado del segundo BUR de la Argentina, del reporte bienal de la Argentina, que lo presentó el 2017. Lo interesante es que tiene la lógica del inventario, donde tienes energía que contribuye con el 52.5 de las emisiones, y tienes los subsectores, ¿no? Dentro del inventario, generación de electricidad, combustión industriales, combustibles de otros sectores, fuentes móviles, y aquí están, digamos, los porcentajes y cómo se distribuyen hasta alcanzar estos 52.5. Pero aquí lo que sí te dicen es cuánto de la generación de electricidad y de combustibles de otros sectores va al sector residencial. Lo mismo cuánto va al sector comercial. A nivel de industrias, que es el uso final, es un poco más complejo porque industrias tiene combustibles industriales, va a tener también otras fuentes de minerales con procesos de producción química y metales, que vienen del IPU, del sector de procesos industriales. Pero todas las industrias te están generando un uso final del 15.1% de todas las emisiones emitidas. El transporte tiene un 14.8% y es directo con las fuentes móviles. Y tenemos la ganadería que tiene un 28.6%, y como verán, todo viene de la fermentación entérica, metano, gestión de estiércol, y suelos agrícolas, cambio del uso del suelo y otros suelos agrícolas, ¿no? Aquí tenemos también, esto es la ganadería, perdón, y esto es la agricultura. Entonces, de esa forma, ellos visualizan, bueno, quién es responsable desde el punto de demanda o uso final de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una forma muy gráfica de ver y visualizar, digamos, también cómo debes priorizar. Bueno, después de esto, tengo la sección 3. Voy a ir muy rápido acá. Esto es muy importante, vuelvo un rato, las concentraciones globales. Hemos hablado un poco de las emisiones país, pero no hemos hablado un poco de cuánto se requiere y cuáles son las trayectorias necesarias en las emisiones para 1.5 y 2 grados Celsius. Acá lo único que tenemos que ver es esta gráfica que ya presentó Oscar en la anterior clase, pero es muy importante porque básicamente nos dice cuál es el incremento de la temperatura desde las eras preindustriales. Estamos ya por encima de 1 grado Celsius. ¿Y cuáles son las emisiones de dióxido de carbono total acumuladas desde 1876, expresadas en gigatons de dióxido de carbono? Entonces, esto sale del reporte sobre el 1.5 grados Celsius que el IPCC publicó el 2018, y ahí estaba muy claro que teníamos hasta el 2017, ya estábamos por 1 grado Celsius como aumento de la temperatura global del planeta, y a partir de acá tenemos una serie de líneas. Esto es el tiempo, por si acaso, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, y tenemos un poco el tiempo y las trayectorias. Las trayectorias, en este caso, de los diferentes escenarios que se generan, digamos, dentro de mitigación. Eso lo vamos a ver cuando nos toque mitigación. Para testar, digamos, hay como 4 diferentes escenarios sobre los cuales se trabaja, pero básicamente aquí lo que tenemos es la mediana. En esta mediana nos dice que hasta que más o menos este es el rango entre el 33, el 66, el 7% y hasta el 84%, en el cual tenemos las concentraciones globales en las cuales tenemos un poco de cintura para estar por debajo del 1.5 grados. Y aquí tendríamos el 2 grados Celsius, que ya son casi como 4.000 gigatons. Entonces, explico esto muy rápido. Si hay alguna pregunta, la hacemos al final. Acá tenemos el presupuesto de carbono, donde los 2 mensajes muy importantes es, este es el incremento desde 2006 a 2015, es de 0.53 grados Celsius en este periodo, y básicamente cuánto sería, esto correspondería a 1.5,
Sí, y las concentraciones de gases, esto es lo que tenemos de presupuesto en la atmósfera. 840 gigatons o 580 gigatons o 420 gigatons, dependiendo si hablamos de un percentil de 33%, 50% o 67%. Si subimos más, tenemos todavía menos presupuesto y estos son algunos valores adicionales de los gases no efecto invernadero importantes. Mientras que para los 2 grados Celsius necesitaremos tener, digamos, un calentamiento de 1.03 grados Celsius en este periodo y mantener este potencial de calentamiento. Y como verán, básicamente los valores que tenemos de presupuesto de carbono son bastante mayores, ¿no? Y eso es porque tenemos tenemos concentraciones mayores para alcanzar 2 grados Celsius. El reporte del IPCC lo que nos dice es básicamente que del 1.5, que casi hay que doblar los esfuerzos en reducción de emisiones entre 1.5 y 2 grados Celsius. Acá lo único que tenemos es básicamente cómo se ven las concentraciones en los diferentes años. Evidentemente ya estamos en el 2020 y cuánto tendríamos que tener. Sí, tendríamos que estar por debajo de 1.5 grados Celsius, que son estos celestes, y 1.5 en un percentil mayor, y estos dos de acá, el anaranjado y el rojo, son básicamente 2 grados Celsius con percentiles distintos. Como verán, las concentraciones que están expresadas acá en gigatons de dióxido de carbono equivalente estaban más o menos entre los 50 a los 60 gigatons por año, y acá lo que tenemos que hacer es ir rebajando al 2030, 2050, incluso ser negativas para el 2100. Ese es el nivel de demanda que está recomendando el panel de expertos del IPCC. Así que ese es un mensaje muy importante y eso es un poco el reto que tenemos todos, o sea, todos como planeta. Entonces, para resumir esto, es muy importante tener, digamos, que el incremento global de la temperatura media se requiere que las emisiones globales de dióxido de carbono sean cero, tal cual lo he mencionado. En algún momento en el futuro, lo antes posible, hay posturas que hablan del 2050 y es un poco la tendencia en este momento. Al mismo tiempo, limitando el calentamiento residual de los contaminantes no dióxido de carbono puede ser alcanzado mediante la reducción de sus emisiones anuales lo antes posible. Esto, ¿qué significa este cero? Requiere transformaciones de gran escala global, tanto en cómo se genera la energía, los procesos productivos dentro de la agricultura, todo cómo se maneja el uso y el cambio del suelo y el sistema económico per se. Por eso es que se anda hablando mucho de los índices económicos y de las finanzas verdes y digamos de indicadores de finanzas sostenibles. Eso está muy de moda estos días, afectando un poco la forma en que la energía es generada, los sistemas agrícolas son organizados y cómo los alimentos, la energía y los materiales son consumidos. Entonces aquí hay una responsabilidad muy importante y hay una tendencia mundial a que justamente se demanden indicadores y métricas sobre cuánto emite, digamos, un tomate, una papa o la generación de la carne a nivel global. Bueno, ya me he pasado 10 minutos, solamente creo que esta es la última filmina o slide. Estos es el famoso reporte del UNEP, del PENUMA, que lo que ellos hacen es presentar cada uno de años es la brecha de dónde estábamos en 2015 en emisiones globales, por encima de los 50 gigatons en este año, y dónde deberíamos estar en base a todos los esfuerzos de políticas de los países desarrollados y en desarrollo para reducir emisiones, ¿no? Y acá tenemos en este valor que cumpliendo, digamos, todas las políticas, el escenario de las políticas normales, pido disculpas que está en inglés, para la próxima voy a tratar de poner algunas de estas cosas en español. Acá tenemos, digamos, las emisiones que se podrían esperar para el año 2030 y también, digamos, acá están, digamos, las brechas que tenemos hasta el 2030. El reporte de brecha del PENUMA
Lo interesante es que tiene dos hitos históricos en el tiempo. Uno es el 2030, que está acá, y el otro es el 2050, ¿no? Esto es lo inmediato, que va de la mano con el Acuerdo de París, y esto es el 2050, que le llaman el plazo, largo plazo, ¿no? Dentro de la convención. Entonces, si quisiéramos estar dentro del rango de 1.5 grados Celsius, tenemos todavía 32 gigatons que nos faltarían reducir por año para estar en este rango. Y si estamos en el rango de 2, son solamente 15 gigatons que nos estarían faltando. Esto es, digamos, lo que tenemos en base a todo lo que es anaranjado, es todo lo que han dicho los países en desarrollo y desarrollados que van a hacer en sus NDCs, ¿no? En sus contribuciones determinadas nacionalmente. Y esto es lo que es la brecha que se tiene si se reciben los países en desarrollo todo el apoyo requerido para la implementación de sus planes, acciones y estrategias. Serían 12 y 29 en ambos escenarios. Con esto yo dejo en claro que básicamente tenemos una brecha sustancial, a pesar de que aunque se cumplieran todos los planes de manera exitosa de los países en desarrollo, todavía tenemos en el mejor de los escenarios una brecha de 12 gigatons de dióxido de carbono de reducción por año hasta el 2030. Creo que con esto termina mi presentación. Les agradezco los minutos extra. Mare, yo te dejo